Muy buenos días. Vamos a dar una breve espera de unos 4 minutos en lo que se incorporan algunos de los compañeros. Vamos a tener una sesión hoy, una sesión para abordar estos temas que la clase pasada desafortunadamente no tuvimos sesión, pero bueno, vamos a tratar de abordar estos temas para reincorporar la línea de nuestro pensum académico. Entonces, vamos a dar espera ahí unos 4 minutitos. Muy bien, vamos al inicio de nuestra sesión.
Muy bien, estimados alumnos. Pues el tema que vamos a abordar hoy está relacionado con lo que son las causas de los problemas de investigación. Recordemos que no todos los problemas precisamente son de investigación. Hay problemas que bueno, que requieren de otro procedimiento y no necesariamente es el procedimiento científico. Entonces hay problemas que son científicos y otros pues no lo son. Entonces hay que tener en cuenta que los problemas que competen al ámbito científico tienen que ser medibles. Es decir, la medición no solamente en términos cuantitativos, sino también desde el análisis cualitativo de estos mismos. Entonces, hablar de investigación es tener todo un procedimiento metodológico que recaba información cualitativa, pero también cuantitativa. Entonces vamos a empezar por aquí analizando que los problemas efectivamente tienen un origen y ese origen viene percibido por diferentes causas. Entonces a veces podemos hablar que incluso un problema tiene tres causas distintas, ¿no? Y esas causas pues van a estar estrechamente relacionadas con, con el desarrollo de un problema como tal. Entonces, supongamos que tenemos un problema de inflación, es un problema económico. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflación? Bueno, en ese orden de ideas podríamos clasificar tres. Aquí como tenemos este arbolito de problema, el árbol de problema nos puede brindar herramientas cognitivas para poder determinar cuál es el desenvolvimiento del problema. Entonces, por ejemplo, la causa es la inflación, ¿cierto? Perdón, el efecto es la inflación, que viene siendo las hojas, como lo podemos ver ahí en el gráfico. Pero el problema principal es que esa inflación está desarrollando pues una serie de efectos, ¿no? Y esos efectos se ven, se están proliferando en diferentes ámbitos. Si hay inflación alta, lo más probable es que las clases medias bajas no tengan capacidad para consumir los alimentos básicos, ¿no? Y eso puede desenvolver en otros problemas de orden público. Entonces, las causas de la inflación, bueno, escasez de alimentos o cambio climático, un fenómeno climático, escaseó algunos alimentos y estos pues subieron de precio. O tenemos que otra causa de la inflación está relacionada con la sobreabundancia de un bien. Entonces, supongamos que el gobierno toma una decisión de inyectar dinero al país. Entonces, esa inyección económica pues hace que haya mayor dinero circulando dentro del país y cuando pues hay más dinero, pues se autoequilibra la economía y esto genera pues un aumento sobre los precios. Porque si todos los individuos tienen dinero, entonces los mecanismos de no depreciación conllevan a que se aumenten los precios, o sea, un nuevo ajuste y ese ajuste pues genera inflación. Entonces, pueden ser diferentes causas y estas encaminan a que se generen serios problemas de diferentes ámbitos y finalmente se materialicen en efectos. Bien, entonces podríamos decir que estos problemas no están estrechamente relacionados, no están estrechamente relacionados con una sola causa. Por eso se habla de que, bueno, algunos se pueden analizar desde una causa. Regularmente una investigación se orienta desde una causa, es decir, estudiamos un fenómeno, pero partiendo de un origen, ¿cierto? Queremos analizar el fenómeno del desempleo. Ah, bueno, pero ¿de qué óptica? Desde la óptica psicológica. Ah, ¿cuál es el impacto psicológico
emocional del desempleo. Bueno, hay diferentes, ¿no? Pero lo queremos analizar desde un punto de vista preciso, que es desde la psicología. Bueno, entonces, desde esa disciplina se analizan aspectos relacionados con el comportamiento emocional y esto se enfoca desde este área, ¿no? Y algunos citarán algunas teorías, algunos citarán algunos criterios de algunos psicólogos y efectivamente se puede entender en un problema socioeconómico desde el ámbito psicológico o desde, quién sabe, bueno, desde, dependiendo, las raíces, dependiendo la disciplina que se esté abordando. Entonces, se puede asumir un problema de cualquier índole desde una óptica precisa. ¿Ok? Bueno, las causas las causas de raíz son las razones básicas que se encuentran detrás de los problemas o temas que se observan en la comunidad. Tratar de darse cuenta por qué se ha desarrollado un problema es una parte esencial del mismo, lo que nosotros llamaríamos proceso de resolución, que garantiza tanto la respuesta adecuada como el ayudar a los ciudadanos a crear un sentido de pertenencia de los problemas. Muy bien. Vamos entonces aquí a pasar a continuación a abordar lo que es el tema de la técnica. Si ya se tiene claro que un problema tiene diferentes causas, es decir, no es monocausal, sino que tiene diferentes causas que persiguen de diferentes orígenes o que pueden ser estudiadas desde diferentes disciplinas. Entonces ya si hay claridad en esto, entonces ya se pasa a abordar la técnica. ¿Cómo? Responde al cómo vamos a desarrollar la investigación. Entonces, hay varias preguntas que se pueden desarrollar aquí. La primera es, ¿qué es lo que se debe investigar? ¿Cuándo? Recordemos que el qué va a delimitar cuál es la temática central de la investigación. Entonces, este es uno de los primeros pasos que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que se va a investigar? Otra pregunta sobre el cuándo. Supongamos que vamos a investigar un problema que en particular dice el qué. Supongamos que nos vamos hay una institución donde los estudiantes tienen problemas para comprender, o sea, tienen problemas de aprendizaje. Entonces, el qué es lo que se está ahí investigando. Bueno, capital humano. Capital humano. ¿Qué? El capital humano de una escuela. O supongamos que se va a evaluar cuáles son las metodologías de enseñanza de los maestros. Entonces ahí se va a evaluar el capital humano, que ese es el qué. Ahora, ¿cuándo? Ah, bueno, pues el cuándo tiene que ver con una secuencia de tiempo. No es lo mismo evaluar los maestros del día de hoy, que tienen pues un desempeño con unas características, con una indumentaria, con una, bueno, con diferentes elementos en el entorno que son viables para la enseñanza. Y por otra parte, evaluar estos mismos profesionistas hace 2 años o hace 1 año, donde contaban con otras herramientas para poder desarrollar su clase, ¿no? Hoy tenemos clases virtuales, entonces evaluar el aprendizaje de hoy, a evaluarlo hace como 5, 4 años, pues cambia mucho, ¿no? La clase presencial a la clase virtual que hoy experimenta la humanidad, pues hay cambios importantes. Ahora, en el punto 3 tenemos dónde. Efectivamente, no es lo mismo evaluar el capital humano en una zona rural
o que en una zona urbana, ¿cierto? Van a haber algunos aspectos centrales que van a ser cruciales para comprender la dinámica social. El por qué. Y esto tiene que ver con la respuesta argumentativa. ¿Por qué esto o algo es importante para la investigación? Bueno, pues aquí habría que evaluar hasta qué punto esta pregunta, esta temática es relevante para el desarrollo del tema y que pueden haber subtemas que estén ahí implícitos y pues también generen un cierto grado de importancia, ¿no? Entonces tenemos por ahí en el punto 6 el cómo, y aquí tenemos el cómo se desarrolla esa investigación, y aquí tiene que ver con la metodología. ¿Cómo se da ese tema? Bueno, pues hay diferentes metodologías, pero cómo no tendríamos que determinar bajo qué condiciones, o si hay una línea cronológica para poder entender el cómo, qué se ha hecho referente a ese tema, cómo se ha estudiado. Cuánto todo proyecto de investigación pues tiene un precio, ¿no? Hay proyectos que incluso son sin ánimo de lucro, pero pues requieren de unos precios operativos. Entonces hay que tener en cuenta que en ese orden de ideas, el cuánto también va a jugar un rol crucial. A ver, creo que son... Bienvenida Beatriz Silva. Qué gusto tenerla aquí en la clase. Ah, es la supervisora. Perdón, pensé que era un estudiante. Me estaba ilusionando. Bueno, entonces tenemos aquí que estos son de los aspectos centrales a determinar dentro de la investigación. Entonces vamos a tener que ir respondiendo estas preguntas a medida que se van, pues que la investigación también va desarrollando y va delimitando algunos datos. Entonces hay datos y hay alguna información cuanti y quali que en el proceso se descarta y otra que se recibe, ¿no? O sea, o se va construyendo o deconstruyendo. O sea, el conocimiento dentro de las técnicas de investigación no es lineal. Hay algunos que son construidas y otras son deconstruidas. Es decir, hay algunos conocimientos que se van abordando, pero con el tiempo se van retroalimentando con otras fuentes y otras bases estadísticas y otras referencias científicas. Bien, entonces, técnicas. De la técnica. Es un método utilizado para identificar causas subyacentes que afectan a determinados temas de la comunidad. Estas causas subyacentes se conocen como causas de raíz. Tenemos la técnica, examina los problemas haciendo preguntas para encontrar lo que les ha causado. Cada vez que se da una respuesta, se continúa con la pregunta, ¿pero por qué? Hay investigaciones que con el paso del tiempo generan más preguntas. Es decir, supongamos que se empieza a estudiar un fenómeno como el desempleo, como les decía en la diapositiva anterior. Entonces, se estudia el desempleo, pero luego de unos avances, nos damos cuenta que el desempleo es un fenómeno que se retroalimenta por el sistema social. Es decir, hay un desempleo, pero recordemos que aquí hay unas categorías, ¿no? Tenemos que hay subempleados, ¿cierto? Y dentro de esos subempleados tenemos la informalidad. Y dentro de esa informalidad hay otras categorías, porque se supone que hay un personal que no está en edad o en condiciones
de trabajar. Y ahí está, ¿no? Dentro de esta informalidad. Y es un tema importante porque, por lo menos para el caso de los países en vía de desarrollo, la informalidad alcanza alrededor de un 60%. Es decir, el tema del de empleo no solamente se reduce a aspectos relacionados con las políticas de bienestar, es decir, los gobiernos constantemente se preocupan por tener una sociedad empleada y emiten diferentes programas sociales, pero no se puede entender el desempleo solamente desde el ámbito público, sino que también hay aspectos culturales que hacen que este fenómeno se retroalimente. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que por eso surgen más dudas. A medida que avanza la investigación, hay que ir delimitando el tema, pero también van surgiendo más dudas. Entonces, este es un punto importante a analizar. Hay una de las metodologías que se emplean para poder también tener en cuenta elementos relacionados con la comprensión de un fenómeno. Y aquí vamos a abordar esta herramienta que se denomina costo de la mala calidad. Entonces, aquí tengamos en cuenta que no solamente se emplea esta herramienta para estudiar algo netamente cuantitativo o administrativo. Eso también sirve para determinar que hay costos que deben asumir. Todas las investigaciones asumen costos. Hay un costo social y incluso hay costos, bueno, hay costos económicos, pero hay costos sociales. Supongamos que tenemos una investigación donde hay resultados que son controlables y hay resultados que son resultantes. Entonces, estos van a estar explicados por, digamos, en el caso de resultados resultantes, aquí tenemos que los costos de mala calidad se deben a errores externos y a errores internos. Bien, cuando uno hace algo como lo que se le denomina la matriz FODA, o bueno, el análisis FODA, que es para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando se hace un estudio de esto, se está haciendo prácticamente un diagnóstico interno. Es decir, ahí se evalúa lo que son los costos de los errores internos. ¿Por qué? Porque las debilidades pues, son internas. Pueden ser de una organización, pueden ser de un cuerpo como tal, un organismo o de una persona, debilidades, oportunidades, amenazas. Es como, son aspectos internos. Ahora, hay aspectos externos que sirven para comprender las condiciones de lo que se está estudiando. Pues, supongamos que en este caso se habla de lo que es costos de errores externos. Lo que es externo es algo que es ajeno a mí y que yo no puedo controlar, pero hace parte de la dinámica de comportamiento de lo que yo estoy estudiando. Para esto se emplean algunas herramientas como de lo que es el análisis PESTEL. El análisis PESTEL es un análisis que evalúa por sus siglas de PESTEL, P de políticos, E de económicos, S de sociales, T de tecnológicos, E de ecológicos y L de legales. Son aspectos externos que pueden influir en la investigación que yo estoy abordando. Entonces, volvemos al ejemplo del desempleo. Yo puedo abordar el desempleo desde un FODA, describiendo cuáles son las fortalezas formativas, oportunidades, amenazas y debilidades, pero también puedo estudiar el desempleo desde un PESTEL. ¿Cuáles son las condiciones externas, ¿no? Políticas, económicas? Puede que tenga una persona que sea suficientemente preparada, pero pese a las condiciones externas de la economía,
pues esté pasando por pues unas condiciones muy precarias de ofertas de empleo, y esto pues también delimita, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta que los fenómenos se pueden analizar desde el punto de vista interno y externo. Y otros que son controlables y otros dentro de los que son costos de mala calidad controlables, aquí se abordan dos puntos. Estos porcentajes pueden cambiar, o sea, pueden cambiar de acuerdo a qué, a cada temática. Porque cada temática pues tiene su particularidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí que los costos controlables, coste de evaluación, coste de prevención, va a estar también muy enfocado al área específica a la cual se está estudiando. ¿Por qué se debe identificar las causas raíz? Bueno, ahí lo que ustedes ven en la tablita es el diagrama de Ishikawa. Este diagrama es uno de los diagramas más comunes utilizados para comprender las raíces, las causas, los efectos causales de una temática en particular. Entonces, aquí pueden ustedes observar que se evalúan procedimientos, características específicas como de personal, políticas, que son características y elementos, aspectos externos. Y bueno, cuando se habla de planta, pues se habla de capital humano, se habla con inventarios. Bueno, en este caso, el diagrama de Ishikawa sirve para comprender la dinámica de un grupo o un conjunto. Y finalmente, nos lleva a los efectos. ¿Cuál fue el resultado teniendo en cuenta esta serie de elementos, tanto internos como externos? Ese es el diagrama de Chicago. Entonces, identificar soluciones genuinas a un problema significa conocer cuáles son las causas reales del problema, tomar acciones, identificar cuáles factores contribuyen al problema puede resultar en esfuerzos mal dirigidos. Esto le haría perder tiempo y recursos. Identificar las causas raíz también crea sentido de propiedad. Esto es, experimentando el problema, lo podrá entender mejor y obtener motivación para tratar con él. Bueno, es importantísimo que la identificación de las causas también pues genera unas posibles alternativas de solución o de abordar un tema en específico. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la clase, que encontremos aquí una serie de elementos relacionados con la comprensión de las causas, ¿no? Las causas tampoco son estáticas, las causas no son inamovibles, decía Walter Benjamin. La comprensión de los fenómenos sociales no son estáticos, no son lineales, tienen tumbo, van cambiando, o sea, las causas pueden mutar de acuerdo a la temática específica que se esté abordando, pueden cambiar, ¿no? Entonces dice, eh, supongamos que tenemos un caso particular y estamos abordando lo que es por qué hay problemas relacionados con el bienestar social. Entonces, de aquí surgen algunas preguntas relacionadas con el propio bienestar social. Digamos, en este caso, vamos a trabajar sobre una temática que está relacionada con el bienestar social, pero que busca un proyecto en particular, generar ciertos beneficios, ¿no? Digamos, estos beneficios en cuanto a generar conciencia, cambios de actitudes y comportamientos frente a una problemática, digamos, hábitos alimenticios. Entonces, hay problemas de obesidad, hay problemas de desnutrición. Entonces, aquí se crean algunas preguntas, como primera,
¿Necesita la gente más conocimiento sobre nutrición? ¿Necesitan los niños aprender habilidades de rechazo para evitar el fumar? ¿Necesitan los adolescentes aprender cómo usar antisépticos? Bueno, hay un problema central y ese problema, se crean preguntas. ¿O por qué se están dando las causas? ¿Las causas de dónde provienen? Las causas provienen también de generar preguntas. O sea, tenemos un problema de nutrición, entonces la gente necesita más conocimiento sobre nutrición. Sí. Bueno, entonces si hay un desconocimiento, una de las causas de la desnutrición es la carencia de conocimiento frente a una alimentación balanceada o aspectos así relacionados por esta línea, ¿no? Entonces, por otra parte, necesitan los niños aprender habilidades de rechazo para evitar el fumar. Bueno, pues puede ser que sí o puede ser que no. Digamos, ¿necesitan los niños aprender habilidades de rechazo para evitar el fumar? No. Bueno, si la respuesta es no y se hace un censo o muestral y la respuesta es no, entonces esta pregunta es descartada, por ende la causa sobre esta pregunta es descartada. Digamos que una de las causas de por qué los niños están fumando es porque necesitan habilidades de rechazo, a decir que no a fumar. Y si la respuesta es no, entonces esta no es una causa directa. Digamos, una causa directa estaría relacionada con, en este caso, con otros aspectos no relacionados con no a rechazo. Porque si para uno rechazar, tiene que recibir una propuesta, ¿no? Entonces, el problema no es que ellos no rechacen, el problema es que ellos ofrezcan. Entonces, aquí habría que analizar por qué ellos fuman. Porque en la casa fuman los padres y le inculcaron al niño que esto es algo necesario, ¿no? El fumar es algo necesario, entonces está inculcado desde su niñez. Y entonces el problema no viene de que ellos no sepan rechazar, el problema viene de que ellos han normalizado la cultura y el hábito de fumar es algo normal y los padres eh, no les han hecho discernir que esta es una decisión que puede afectar su salud y que ellos la están afectando y pues no han tenido una charla clara con sus hijos. Entonces, a lo mejor y la pregunta no viene orientada por el camino del rechazo al fumar, sino el camino de que no hay una orientación de hábitos saludables y que y que ese hábitos no han sido inculcados desde la casa o que se ha normalizado una conducta que genera problemas a mediano o largo plazo de salud. Entonces no hay claridad en eso. Entonces esa pregunta puede ser aceptada o rechazada. Si es aceptada, pues hace parte del árbol causal, hace parte de lo que son las causas que conllevan a los efectos de un problema de investigación. Ahora, tenemos la última pregunta. ¿Necesitan los adolescentes aprender cómo usar anticonceptivos, perdón? Pues si la respuesta es sí, y supongamos que la investigación arrojó que sí hay una necesidad por el aprendizaje del uso de los anticonceptivos, entonces aquí podríamos hablar que deben de desarrollarse campañas. Una de las causas es que el problema es que se ha proliferado porque no hay un conocimiento sobre el uso de anticonceptivos. Y esto pues ha desencadenado otros fenómenos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues si la respuesta es sí, pues hay que atender. Primero que todo, ver esto como una causa y atenderlo dentro del desarrollo. Ok, bueno, entonces tenemos aquí, continuamos nuestra sección. Dice, estas técnicas pueden explorar causas sociales. Por ejemplo, podría ayudarnos a determinar el por qué un cierto
vecindario parece tener una tasa más alta de problema específico. Esas causas sociales se dividen dentro de tres subgrupos principales. Entonces, factores culturales, tales como costumbres, creencias y valores. Factores económicos, tales como el dinero, la tierra y los recursos. O factores políticos, tales como la toma de decisiones. Bueno, por aquí es importante tener en cuenta que a veces el estudio de fenómenos o las causas son de corte estructural, es decir, obedecen ya a una cultura, a un conocimiento o valores inculcados, como podemos ver aquí. Pero también hay algunos estudios que obedecen a factores económicos como el dinero, la tierra o los recursos. Pues se puede hablar que haya que haya un fenómeno que se sostiene en el tiempo, pero se sostiene pese a que esta es una condición. Las condiciones socioeconómicas pues delimitan el comportamiento social también, ¿no? Entonces, ¿por qué una población transita más en transporte público? Bueno, porque las oportunidades de acceder, bueno, de tener un carro particular y de tener su propio vehículo, digámoslo así, son más limitadas, por ende, hay mayor aglomeración en el transporte público. Bueno, eso podría ser una explicación desde un punto de vista económico, pero también hay políticos, ¿no? Cuando se habla de políticos, se habla de la toma de decisiones en torno público. Entonces, hay lugares donde se debe transitar, un ejemplo, hasta determinadas horas en motocicleta. Un ejemplo, digamos, usted nada más puede transitar, si va a transitar en motocicleta, nada más lo puede hacer hasta determinadas horas. Hay otras zonas que dirán, no, aquí es libre el tránsito, ¿no? Entonces esas normativas también pues traen consigo efectos sociales, porque pues van a condicionar el comportamiento de determinadas áreas, ¿no? Eh, Podría describir múltiples soluciones para un problema determinado. La técnica podría describir múltiples soluciones para un problema determinado y permitir al usuario ver alternativas que él o ella quizás no había considerado anteriormente. Esto incrementa las posibilidades de escoger la solución adecuada, ya que muchos aspectos del problema son explorados durante el ejercicio del pero ¿por qué? Bien, yo traje un material para compartirles a ustedes. Este material es sobre, aquí está, son las líneas sobre cómo se desarrolla un proyecto de investigación. Les voy a ustedes ahorita a compartir este material. Pero primero quiero que ustedes elaboren un ejercicio. Y este ejercicio, a ver, les voy a compartir aquí la presentación. Ese ejercicio es sobre el proceso de investigación. ¿Ok? Yo quiero que ustedes clasifiquen en sus apuntes. Por eso es importante que haya pues una asistencia síncrona a las sesiones y los invito a que puedan pues asistir de manera síncrona a las sesiones. Y en este breve ejercicio lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los procesos en la investigación. Aquí hay varias etapas, varios procesos a los cuales habla el autor del video, y yo quiero que ustedes los clasifiquen en sus apuntes y los tengan bastante presentes y los vamos a trabajar. Entonces, importante que tomen apunte
Y ahorita para que tengan ustedes su participación. Bueno, a lo mejor y si no están de manera síncrona, bueno, en este caso no lo podamos hacer esta actividad, pero pues voy a hacer como voy a tomar el tiempo de, en el cual ustedes capturan la información y finalmente vamos a hacer una breve retroalimentación. Entonces vamos a ver el material. ¿Cómo están mis queridos estudiantes y mis amigos de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de metodologías de la investigación. Mi nombre es José Luis López y hoy vamos a hablar del proceso de investigación. El proceso de investigación es algo así como las etapas o pasos que deberíamos cruzar o que debemos recorrer para poder realizar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación bajo una metodología científica. Es muy importante que conozcamos y entendamos este proceso, puesto que eso nos va a ayudar a que nuestra investigación la podamos llevar de una forma más ordenada, más sistematizada, porque podemos saber en qué etapa estamos y cuáles son las etapas que nos falta recorrer para culminar con éxito nuestro trabajo. Yo lo utilizo mucho con mis estudiantes cuando soy tutor de tesis, pues nos vamos guiando por este proceso. Y aunque hay que reconocer que no siempre las personas lo siguen de manera sistematizada, pues lo recomendable es tratar de hacerlo siempre en la medida de lo posible. El proceso de investigación empieza con la selección del tema, o algunos le llaman con el planteamiento de la idea de investigación. Es la etapa en la cual pues vamos a empezar a definir qué es lo que queremos investigar. Y para ello pues yo recomiendo partir de una indagación personal, es decir, empezar a ser honestos con nosotros mismos, empezar a identificar qué cosas nos gustan, qué cosas nos llaman la atención, qué cosas nos interesa averiguar, para de esa forma comenzar a identificar alguna temática que nos puede interesar para desarrollar nuestro trabajo de investigación o tesis. Una vez que ya tenemos esta indagación personal, pues lo que se recomienda es que empecemos a buscar información en artículos, en libros, en revistas, en internet, para que podamos seguir consolidando nuestra idea a fin de llegar a nuestro tema de investigación. También es muy recomendable, siempre que sea posible, pues consultar a expertos, personas que ya tengan experiencia en esa temática, para que nos puedan dar algunas recomendaciones al respecto. Una vez que hemos logrado identificar algún tema de interés, pues es momento de realizar una revisión bibliográfica, una primera revisión bibliográfica. Algunos la incluyen en la etapa 1, a mí me gusta ponerla por separado, puesto que considero que es una etapa muy importante que si le damos el tiempo y le ponemos la dedicación respectiva, nos va a facilitar mucho las cosas posteriormente. En una revisión bibliográfica inicial, pues tendríamos que ir a artículos científicos, libros, tesis, informes, generalmente para ver qué es lo que se ha investigado del tema, qué se ha escrito sobre eso, qué se ha hecho sobre eso. En mi experiencia, cuando los estudiantes le ponen mucho énfasis a esta parte y lo hacen bien, con bastante dedicación, comienzan a tener más argumentos sobre el tema del cual quieren investigar, comienzan a manejar más conceptos, a tener más ideas, y de esta manera su tesis comienza a fluir más rápido. Una vez que ya hemos hecho la revisión bibliográfica y ya tenemos algunos conocimientos sobre lo que se ha hecho y está relacionado con nuestro tema, pues la siguiente etapa es el planteamiento del problema. Es la hora de empezar a darle forma a nuestra investigación, y esto generalmente está compuesto por los objetivos de investigación, por las preguntas de investigación, que son prácticamente las cuestiones que trataremos de contestar y que guiarán en gran parte de nuestra investigación, la justificación, que equivale al por qué vale la pena hacer nuestro trabajo, y una parte que me encanta, y aunque no se lo ponen en todas las tesis o proyectos de investigación, y esto es pues el análisis de las deficiencias del problema que estamos tratando de investigar, es decir, qué cuestiones no se han topado bien o qué otro enfoque se le puede dar a ese tema. Esta parte es muy importante y con mis estudiantes le ponemos mucho énfasis, porque es como que nos ayuda a identificar cuál es esa puertita que todavía no se ha tocado y por la cual nos podemos meter de forma original a ese tema. Siguiendo, pues tendríamos el marco teórico. El marco teórico pues consiste en hacer una revisión de los antecedentes,
el problema, las cosas que ya se han investigado, empezar pues a identificar las teorías preexistentes que están relacionadas con nuestro tema y que nos pueden servir de fundamento para el mismo, empezar a definir ya bien nuestras variables de investigación, desarrollar el marco conceptual, dejar claro los conceptos que están relacionados con nuestro tema. Si hemos realizado en la etapa 2 una buena revisión bibliográfica, le hemos dedicado el tiempo, vamos a tener muchísima información que nos va a ayudar a realizar el marco teórico de forma más rápida. Generalmente el marco teórico es algo a lo que mis estudiantes les suelen tener miedo y creo que muchos estudiantes como que lo ven con un poco de dificultad porque suele tomar bastante tiempo, pero en la experiencia he visto que si se hace una buena revisión bibliográfica, pues es más fácil desarrollar posteriormente el marco teórico. Hasta aquí, pues, si hemos realizado con éxito estas partes o estas etapas del proceso, ya tendríamos pues el qué, es decir, el qué vamos a investigar. Lo tendríamos bastante claro y ya podríamos empezar al cómo lo vamos a investigar. El cómo está pues muy relacionado con la metodología. En la metodología pues vamos a definir los aspectos que ya nos van a llevar en sí a desarrollar nuestra investigación y a obtener ya nuestros datos originales, por llamarle así. En la metodología vamos a definir cosas como el enfoque de nuestra investigación, cuantitativo, cualitativo, mixto, como el alcance, hasta dónde llega, qué es descriptivo, qué es explorativo. También vamos a centrarnos en determinar la población y muestra, es decir, de qué sujetos u objetos vamos a obtener la información, los instrumentos, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar esa información. Esta es una etapa previa de planificación al trabajo de campo, después pues vendría la recolección y el análisis de los datos, que vendría a ser pues en sí el trabajo de campo, ir a recolectar las encuestas, ir a hacer las entrevistas, hacer los análisis de los videos, hacer el experimento, lo que sí representa la recolección de los datos empíricos. Y también, pues, posteriormente que ya tenemos los datos, pues, es momento de hacer la interpretación y la reflexión respecto a esos datos que hemos obtenido. Una vez que hemos realizado esta interpretación y esta reflexión sobre los datos que hemos obtenido, es momento de pasar a las conclusiones. Las conclusiones son como las ideas finales a las que hemos llegado después de haber recorrido todo este proceso de investigación y están muy relacionadas con los objetivos y preguntas de investigación. Son como las respuestas prácticamente a esas preguntas o a esas cuestiones iniciales que nos planteamos. Uno de los problemas que he visto en estudiantes es que se plantean unos objetivos iniciales, unas preguntas de investigación, y cuando van a las conclusiones parece como que se hubieran olvidado de esos objetivos y de esas preguntas. Eso no debe ser así. Deben estar muy, pero muy relacionados los objetivos y las preguntas con aquellas conclusiones finales que se planteen. Una vez que tenemos las conclusiones, pues podemos pasar a la redacción del informe y a su respectiva difusión. Por redacción del informe me refiero al formato sobre el cual se está trabajando. Por ejemplo, toda esta investigación se puede consolidar en una tesis, en un artículo de investigación o incluso en un informe que en ocasiones son solicitados y financiados por organizaciones o incluso empresas privadas. Una vez que tenemos pues hecho nuestro informe de investigación, la parte de difusión tiene que ser así pues la publicación o la exposición. Si es tu tesis, por ejemplo, vas a tener que defenderlo ante un tribunal. Si lo que estás haciendo es una investigación para desarrollar un artículo, pues lo siguiente será publicarlo en una revista científica. Si hemos desarrollado con éxito todo este proceso y estoy seguro que lo vas a lograr, pues tendríamos concluido en este caso, en el caso que nos compete a nosotros, pues nuestro trabajo final de grabación, pues ya habríamos terminado con éxito nuestros estudios universitarios. Este es en sí el proceso de investigación. Quizás en algún libro o en otro contenido lo puedas ver un poquito diferente. Suele ser que algunos lo desagregan en más etapas, pero yo considero que en estas etapas macro se pueden abarcar pues, todas estas cuestiones y representarían en sí el proceso que tenemos que cursar para terminar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, no dudes en dejármelo en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a empezar a abordar la forma en que podemos seleccionar nuestro tema para nuestra tesis o proyecto de investigación. ¿Cómo están mis queridos estudiantes y mis amigos de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de metodologías de la investigación. Mi nombre es José Luis López y hoy vamos a hablar del proceso de investigación. El proceso de investigación.
o las etapas o pasos que deberíamos cruzar o que debemos recorrer para poder realizar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación bajo una metodología científica. Es muy importante que conozcamos y entendamos este proceso, puesto que eso nos va a ayudar a que nuestra investigación la podamos llevar de una forma más ordenada, más sistematizada, porque podemos saber en qué etapa estamos y cuáles son las etapas que nos falta recorrer para terminar con éxito nuestro trabajo. Yo lo utilizo mucho con mis estudiantes cuando soy tutor de tesis, porque nos vamos guiando por este proceso. Y aunque hay que reconocer que no siempre las personas lo siguen de manera sistematizada, pues lo recomendable es tratar de hacerlo siempre en la medida de lo posible. El proceso de investigación empieza con la selección del tema, o algunos le llaman con el planteamiento de la idea de investigación. Es la etapa en la cual pues vamos a empezar a definir qué es lo que queremos investigar. Para ello pues yo recomiendo partir de una indagación personal, es decir, empezar a ser honestos con nosotros mismos, empezar a identificar qué cosas nos gustan, qué cosas nos llaman la atención, qué cosas nos interesa averiguar, para de esta forma comenzar a identificar alguna temática que nos puede interesar para desarrollar nuestro trabajo de investigación o tesis. Una vez que ya tenemos esta indagación personal, pues lo que se recomienda es que empecemos a buscar información en artículos, en libros, en revistas, en internet, para que podamos seguir consolidando nuestra idea a fin de llegar a nuestro tema de investigación. También es muy recomendable, siempre que sea posible, pues consultar expertos, personas que ya tengan experiencia en esa temática, para que nos puedan dar algunas recomendaciones al respecto. Una vez que hemos logrado identificar algún tema de interés, pues es momento de realizar una revisión bibliográfica, una primera revisión bibliográfica. Algunos la incluyen en la etapa 1, a mí me gusta ponerla por separado, puesto que considero que es una etapa muy importante que si le damos el tiempo y le ponemos la dedicación respectiva, nos va a facilitar mucho las cosas posteriormente. En una revisión bibliográfica inicial, pues tendríamos que ir a artículos científicos, libros, tesis, informes, generalmente para ver qué es lo que se ha investigado del tema, qué se ha escrito sobre eso, qué se ha hecho sobre eso. En mi experiencia, cuando los estudiantes le ponen mucho énfasis a esta parte y lo hacen bien, con bastante dedicación, comienzan a tener más argumentos sobre el tema del cual quieren investigar, comienzan a manejar más conceptos, a tener más ideas, y de esta manera su tesis comienza a fluir más rápido. Una vez que ya hemos hecho la revisión bibliográfica y ya tenemos algunos conocimientos sobre lo que se ha hecho y está relacionado con nuestro tema, pues la siguiente etapa es el planteamiento del problema. Es la hora de empezar a darle forma a nuestra investigación, y esto generalmente está compuesto por los objetivos de investigación, por las preguntas de investigación, que son prácticamente las cuestiones que trataremos de contestar y que guiarán en gran parte de nuestra investigación, la justificación, que equivale al por qué vale la pena hacer nuestro trabajo, y una parte que me encanta, y aunque no se lo ponen en todas las tesis o proyectos de investigación, y esto es pues el análisis de las deficiencias del problema que estamos tratando de investigar, es decir, qué cuestiones no se han tocado bien o qué otro enfoque se le puede dar a ese tema. Esta parte es muy importante y como estudiantes le ponemos mucho énfasis, porque es como que nos ayuda a identificar cuál es esa puertita que todavía no se ha tocado y por la cual nos podemos meter de forma original a ese tema. Siguiendo, pues tendríamos el marco teórico. El marco teórico pues consiste en hacer una revisión de los antecedentes del problema, las cosas que ya se han investigado, empezar pues a identificar las teorías preexistentes que están relacionadas con nuestro tema y que nos pueden servir de fundamento para el mismo, empezar a definir ya bien nuestras variables de investigación, desarrollar el marco conceptual, dejar claro los conceptos que están relacionados con nuestro tema. Si hemos realizado en la etapa 2 una buena revisión bibliográfica y hemos dedicado el tiempo, vamos a tener muchísima información que nos va a ayudar a realizar el marco teórico de forma más rápida. Generalmente el marco teórico es algo a lo que mis estudiantes les suelen tener miedo, y creo que muchos estudiantes como que lo ven con un poco de dificultad porque suele tomar bastante tiempo, pero en la experiencia he visto que si se hace una buena revisión bibliográfica, pues es más fácil desarrollar posteriormente el marco teórico. Hasta aquí, pues, si hemos realizado con éxito estas partes o estas etapas del proceso, ya tendríamos pues el qué, es decir, el qué vamos a investigar. Lo tendríamos bastante claro y ya podríamos empezar al
cómo lo vamos a investigar. El cómo está pues muy relacionado con la metodología. En la metodología pues vamos a definir los aspectos que ya nos van a llevar en sí a desarrollar nuestra investigación y a obtener ya nuestros datos originales, por llamarle así. En la metodología vamos a definir cosas como el enfoque de nuestra investigación, cuantitativo, cualitativo, mixto, como el alcance, hasta dónde llega, qué es descriptivo, qué es explorativo. También vamos a centrarnos en determinar la población y muestra, es decir, de qué sujetos u objetos vamos a obtener la información, los instrumentos, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar esa información. Esta es una etapa previa de planificación al trabajo de campo, después pues vendría la recolección y el análisis de los datos, que vendría a ser pues en sí el trabajo de campo, ir a recolectar las encuestas, ir a hacer las entrevistas, hacer los análisis de los videos, hacer el experimento, lo que sí representa la recolección de los datos empíricos. Y también, pues, posteriormente que ya tenemos los datos, pues, es momento de hacer la interpretación y la reflexión respecto a esos datos que hemos obtenido. Una vez que hemos realizado esta interpretación y esta reflexión sobre los datos que hemos obtenido, es momento de pasar a las conclusiones. Las conclusiones son como las ideas finales a las que hemos llegado después de haber recorrido todo este proceso de investigación, que están muy relacionadas con los objetivos y preguntas de investigación. Son como las respuestas prácticamente a esas preguntas o a esas cuestiones iniciales que nos planteamos. Uno de los problemas que he visto en estudiantes es que se plantean unos objetivos iniciales, unas preguntas de investigación, y cuando van a las conclusiones parece como que se hubieran olvidado de esos objetivos y de esas preguntas. Eso no debe ser así, deben estar muy pero muy relacionados los objetivos y las preguntas con aquellas conclusiones finales que se plantean. Una vez que tenemos las conclusiones, pues podemos pasar a la redacción del informe y a su respectiva difusión. Por redacción del informe me refiero al formato sobre el cual se está trabajando. Por ejemplo, toda esta investigación se puede consolidar en una tesis, en un artículo de investigación o incluso en un informe que en ocasiones son solicitados y financiados por organizaciones, incluso empresas privadas. Una vez que tenemos por eso nuestro informe de investigación, la parte de difusión tiene que ser así con la publicación o la exposición. Si es tu tesis, por ejemplo, vas a tener que defenderlo ante un tribunal. Si lo que estás haciendo es una investigación para desarrollar un artículo, pues lo siguiente será publicarlo en una revista científica. Si hemos desarrollado con éxito todo este proceso, y estoy seguro que lo vas a lograr, pues tendríamos concluido en este caso, en el caso que nos compete a nosotros, pues nuestro trabajo final de grabación, pues ya habríamos terminado con éxito nuestros estudios universitarios. Este es en sí el proceso de investigación. Quizás en algún libro o en otro contenido lo puedas ver un poquito diferente. Suele ser que algunos lo desagregan en más etapas, pero yo considero que en estas etapas macro se pueden abarcar con todas estas cuestiones y representarían en sí el proceso que tenemos que cursar para terminar con éxito nuestra tesis o proyecto de investigación. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, no dudes en dejármelo en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a empezar a abordar la forma en que podemos seleccionar nuestro tema para nuestra tesis o proyecto de investigación. Nos vemos. Muy bien, voy a compartirles en breve la actividad que vamos a desarrollar. Esta tabla que tenemos aquí es la tabla que se pretende desarrollar en la investigación. Es decir, nosotros aquí también pretendemos tener en cuenta este procedimiento que nos comparte el autor. Es selección de tema, ¿ok? Revisión bibliográfica, planteamiento del problema, marco teórico,
metodología de investigación empleada, recolección de análisis de datos, conclusiones y redacción del informe. Entonces, la actividad que debe quedar para esta semana es que ustedes primero seleccionen el tema. Entonces, selección de tema. La selección de tema. Pues este es el primer punto. Bien, el segundo punto, en este caso, que se pide para la siguiente sesión, es que ustedes ya vayan avanzando con revisión bibliográfica. Entonces, investigar sobre la revisión bibliográfica. ¿Ok? Aquí es qué se ha escrito sobre ese tema. ¿Qué se ha escrito sobre su tema? ¿Qué investigadores han hablado sobre su tema? Usted ahí lo va a poner, en este caso, revisión bibliográfica. ¿Qué textos hay? Ah, pues resulta que yo voy a escribir sobre desempleo y el economista Jaime Ross escribió sobre desempleo en México, que es uno de los fenómenos principales, que se da principalmente en los jóvenes de 18 a 25 años. Bueno, si usted va a hablar sobre algo en específico, en este caso sería que usted recabe mínimo, pongamos aquí un mínimo de 4 referencias. 4 referencias bibliográficas. ¿Ok? Tercer punto. Aquí se habla del planteamiento del problema. Entonces, miren, aquí en esta tablita, de hecho, aquí viene especificado cada uno de los puntos que lleva. En la selección del tema, indagación personal, búsqueda de información consultada. Selección del tema, ustedes aquí deben, bueno, aquí en paréntesis le pongo, poner lo que es el tema, cuál es la finalidad, es decir, se va a hablar de algo en específico, digamos desempleo. Bueno, desempleo, pero desempleo ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? El desempleo ahora en la pandemia, antes de la pandemia, en el 94, en el 89, en el año 2015. Bueno, ¿en qué tiempo? ¿Y en qué lugar? ¿Ok? Entonces, el título debe ir delimitado por finalidad. Entonces, digamos, un ejemplo. Entonces, diríamos, el desempleo en México, ¿cierto? Si lo vamos a ver a nivel nacional, pues sería el desempleo en México en tiempos o durante la pandemia. ¿Ok? Un ejemplo. El desempleo en México durante la pandemia. Un ejemplo. ¿Qué tiene ese tema? La finalidad a la cual se está abordando aquí es el título. Ese es el desempleo. El lugar en México y el tiempo, en este caso, vendría siendo durante la pandemia.
Ahora tenemos acá, limitar sobre la revisión bibliográfica. Entonces, aquí miren, aquí en el punto 2, algunos científicos, libros, tesis o informes que se hayan publicado referentes al desempleo durante la pandemia. Ahí donde ustedes deben investigar. Se le está pidiendo que mínimo sean 4. Y en el punto 3, aquí se habla de planteamiento del problema. Entonces aquí se van a enseñar lo que son los objetivos, la pregunta, la justificación. Entonces aquí tenemos lo que es planteamiento del problema. Entonces aquí, ¿qué se pide? Que se hagan los objetivos. Ya les voy a compartir un documento sobre cómo se redactan los objetivos, la pregunta de investigación y la justificación. Bueno, estos 3 puntos yo creo que es importante que avancemos en estos 3 puntos. Luego se van a pedir otros 3 puntos. O sea, el objetivo es que aquí haya retroalimentación de los puntos que ustedes van avanzando. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo de aquí en esta sesión, que ustedes puedan ir avanzando simultáneamente en sus investigaciones, pero también vayan teniendo nociones claras sobre cómo se desarrolla la investigación. Bueno, pues, ¿cómo se redactan los objetivos? Yo aquí les voy a compartir este material, que es una guía, y en esta guía tenemos entonces todo lo que es la elaboración del anteproyecto. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que para la redacción de los objetivos, primero que todo, por lo menos, miren, digamos, en este caso, nosotros estaríamos hablando de análisis, un ejemplo, el desempleo en México durante la pandemia. ¿Ok? Entonces, miren, este sustantivo análisis pasa a ser un verbo en infinitivo, analizar. Entonces, el objetivo general, porque las investigaciones tienen objetivo general y objetivos específicos. Entonces, pongamos un ejemplo. Aquí ya tenemos que el título de nuestra investigación quedó así. Análisis de desempleo en México durante periodo de pandemia. Durante la pandemia de la COVID-19. ¿Okay? Entonces, objetivo general. Este es un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. Más o menos se orienten. Miren, lo que se propone es que los sustantivos se conviertan en verbos infinitivos. Entonces, análisis sería analizar. Entonces, mira, acá sería analizar. Analizar. Y miren, analizar y todo lo que está acá, tal cual. Porque ¿qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar el desempleo en México durante el periodo pandemia. Ahí está. Ahora, objetivos específicos.
Los objetivos específicos son objetivos con un rango un poco menos general que valga la redundancia del objetivo general. Entonces, ¿cómo yo voy a... el objetivo específico me señalan a qué actividades yo voy a hacer para alcanzar el objetivo general, que en este caso es analizar el desempleo en México. ¿Cómo yo voy a analizar el desempleo en México? Miren, aquí tengo una lista de verbos que se pueden utilizar. Caracterizar, crear, determinar, diagnosticar, estudiar, evaluar, formular, identificar, implementar, realizar. Entonces yo aquí puedo decir que para yo analizar voy a estudiar. ¿Ok? Entonces un objetivo específico podría ser. Los objetivos específicos son mínimo dos. No son objetivos específicos. Son mínimo de dos en adelante. Regularmente se recomienda que sean tres. Supongamos aquí que se va a hablar entonces de el objetivo específico que es estudiar los indicadores de desempleo en México durante la pandemia COVID-19. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo. Entonces, miren, aquí tenemos una lista de verbos. Puede ser diagnosticar, desarrollar. Para analizar qué puedo hacer yo, pues también puedo diagnosticar, ¿no? Entonces, podría ser diagnosticar. Diagnosticar a la o el comportamiento de las variaciones, diagnosticar el comportamiento de las variaciones sobre el nivel de empleo en México. Bien, ahí tenemos dos objetivos específicos. ¿Ok? ¿Qué cumple con la estructura? ¿Qué estructura debe respetarse? Bueno, primero se debe respetar en el título que tiene tres elementos. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues hacer un análisis de desempleo. Ahora, dice el tiempo. El tiempo, aquí está hablando que es durante la pandemia. Y finalmente el lugar, que en este caso sería la República, sería aquí los Estados Unidos de México. Objetivo general, se convierte el título en un verbo infinitivo y los objetivos específicos pasan entonces acá a ser como las secuencias de actividades a realizar para alcanzar el objetivo general. Bueno, tenemos entonces otro aspecto que es dentro del planteamiento de la formulación son objetivos, la pregunta de investigación. Yo les voy a compartir a ustedes este material para que ustedes puedan revisarlo y se basen, se orienten sobre cómo se hacen este tipo de cosas. La pregunta de investigación debe plantearse con el fin de que la respuesta sea de carácter reflectivo, o sea, nos permita a nosotros llegar, determinar cómo se va a elaborar la investigación, cuál es la finalidad central de la investigación. Entonces, de aquí parte lo que es la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta puede ser en este caso, podría ser la pregunta,
relacionada sobre cuál es el nivel de desempleo en México durante la pandemia. ¿Ok? Ahí está la pregunta. Y finalmente, la justificación. En la justificación, lo que se busca plantear es por qué es relevante llevar a cabo esa investigación, quiénes son los beneficiados de esa investigación, o sea, cuál es la finalidad central de la investigación y en qué consta. ¿Ok? Bueno, pues este es un ejercicio que sería interesante hacerlo de manera activa en clase. De todos modos, se los voy a dejar en Classroom y entonces denme un momento, por favor. Se lo estoy subiendo al sistema y en un breve se los... Ah, bueno, aquí hay una compañera, Socorro Vidal. ¿Me escucha? Sí, profe. Ok, no sé de qué momento estaba en la clase, pero no sé si por lo menos alcanzó a escuchar el ejemplo que les puse sobre cómo eh, realizar el título de la investigación. Sí, sí lo escuché. Ok, supongamos que usted, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero que usted me haga este mismo ejercicio donde usted clasifique un título, teniendo en cuenta que el título debe ir delimitado por lo que es la finalidad del tiempo. Espera un momentito, creo que ya dejé de compartir. Voy a compartirle pantalla nuevamente. Ahí está. A ver. Ajá. Ahí está compartiendo pantalla. Sí. Entonces, quiero que usted me haga brevemente este ejercicio y nada más lo reviso como para que retroalimentemos la clase y haya una selección de título. El título tiene que ver con finalidad, tiempo y lugar. Así como lo hicimos acá, miren que el título cumple con los tres requisitos: finalidad, tiempo y lugar. Y vamos entonces también a desarrollar un objetivo general y vamos a desarrollar dos objetivos específicos. Vamos a hacer este breve ejercicio en tiempo real y lo revisamos. Entonces, si gusta, usted lo puede hacer y me lo comparte ahí en el chat. Me lo deja aquí en el chat y yo lo reviso en 15 minutos. En 15 minutitos lo reviso y entonces ahí ya doy retroalimentación. Entonces son 9:20, a las 9:35 lo reviso. Ok, profe.
Muy bien, estimada Socorro, vamos entonces a ir analizando. En la sesión de Classroom, ahí ya les subí la actividad para que ustedes la puedan registrar de manera, diríamos, formal. Y bueno, vamos a hacer este breve ejercicio en clase para determinar cómo entonces queda redactado nuestro título de investigación. Entonces tenemos aquí régimen simplificado. ¿Cómo dice aquí? Régimen simplificado, me imagino. Sí, profe, simplificado. Régimen simplificado, se me fue. Ajá. Régimen simplificado de confianza en México en 2022. A ver. El lugar está. La fecha. La fecha, hay un inconveniente con la fecha. El problema es que como el 2022 no ha terminado, diríamos, para usted poder analizar en el 2022, tendría que ser que ya el año haya terminado, o a no ser que usted ponga enero del 2022, porque usted podría analizar algo que ya pasó, porque ya tiene información estadística, ya tiene información sobre algo que ya aconteció, ¿no? O a no ser que el análisis sea prospectivo, es decir, el análisis sea una proyección. Entonces, no sé si es en este caso lo que usted pensaría hacer. Bueno, lo que yo quería hablar era que ese régimen entró en este año. Entonces, por ejemplo, el objetivo decía conocer la aplicación de este nuevo régimen. Por eso le puse el año 2022, pero entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Y es régimen de qué específicamente? Es un nuevo Este régimen es. fiscal que entró este año. Entonces hay que ponerlo completo. Régimen fiscal. ¿Y sobre qué trata ese régimen? Ahorita le digo. Sí, porque ahí la finalidad no es, o sea, si yo leo régimen simplificado, no sé de qué está hablando. Ok. Tendría Lo que, que pasa es que antes existía otro régimen. Bueno, en la reforma, en la miscelánea fiscal para este año, entró ese nuevo régimen para sustituir a un régimen que se llamaba, o bueno, todavía se llama porque todavía está activo, régimen, ay, el RIF. Ay, régimen. sí, pero como le digo, tendría que usted especificar a qué tipo de régimen, porque hay régimen tributario, hay muchos regímenes, ¿no? Entonces Sí, es tributario, pues. específicamente, ok. Ok, ¿y qué es lo que en sí usted quiere investigar cuando se refiere a confianza? Porque la palabra confianza es muy amplia. Lo que pasa es que así se llama el régimen. El régimen, su nombre es régimen simplificado de confianza. Ese es el nombre Ok, que le pusieron. ok, ¿y en qué consiste? Bueno, en eliminar un régimen que se llama régimen incorporado, régimen de incorporación fiscal, que es el RIF. En eso consiste ese régimen. Y bueno, o sea, obviamente en recaudar más impuestos, ¿no? Ok, bueno, mire, está bien lo que usted quiere proponer, solo que debe ser más específica, porque por lo menos, si yo lo veo así nada más, no tengo claro qué es lo que usted, digamos, quiere hacer. Digamos, en este caso, ¿cómo podríamos replantear el título? Voy a compartirle aquí en la pizarra. Vamos a la pizarra.
Entonces, sabemos que el régimen consiste en eso. Régimen es el régimen de a ver, ¿cómo fue que le puso? Es que así se llama, ese es el Sí, detalle. sí, así se llama, pero entonces hay que especificarlo porque, a ver, voy a ponerle aquí en la pizarra. Es como si yo le digo a usted, política de seguridad democrática. Usted queda a las mismas porque usted no sabe qué es eso. O sea, usted tendría que saber el contexto para poder identificar eso que es. Ah, eso es una política. No, eso es un gobierno. Así se llama el gobierno. Es un gobierno que lo que hace es invertir más dinero en fuerza pública, en ejército, policía militar, para contrarrestar los grupos de insurgencia de América Latina. Entonces, principalmente para el caso colombiano, así se llama esa política. Pero entonces, cuando ese sí, en este caso tendríamos que, como quien dice, especificar que ese es el nombre, ¿no? Porque aunque estemos en un territorio mexicano, no todo el mundo sabe qué es eso. Entonces, por lo menos en este caso, voy a ponerle aquí un ejemplo, cómo se podría redactar de tal manera que lo que yo tendría que saber primero es en qué consiste ese régimen, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Ah, pues eso es lo que busco, explicar en qué consiste. Ajá. Bueno, pues está aquí, a ver, que no me permite redactar esto. A ver aquí. Ah, bueno, mire. Entonces, un ejemplo. Ahí estoy en la pizarra. Entonces, lo que usted va a hacer, ¿por qué no me deja redactar esto? Ahí ya está. Entonces, lo que usted va a hacer es un análisis del, entonces, aquí usted pone entre comillas, régimen simplificado de confianza de México en 2022. ¿Sí ve? Ahí está el Sí. título. Entonces, mire, aquí yo ya sé que usted va a analizar algo. Entonces, yo sé que régimen simplificado de confianza es algo, es un sujeto, es un sustantivo. Porque régimen simplificado de confianza, todo esto, como usted bien lo dice, es un nombre, así se llama el régimen. Entonces, esto, entre comillas, es un sustantivo. Y yo lo que voy a hacer es analizar ese régimen. Ahora, ¿ese régimen de dónde es? ¿Es de México? Eso, o sea, puede ser un régimen federal, ¿no? En este caso es un régimen, digamos, federal. Y yo quiero mirar cuál es el impacto de este régimen. De hecho, yo lo puedo delimitar más, Ah, porque yo sí, quiero, mejor impacto, ese me agrada más. efectivamente, entonces yo puedo delimitar mucho más el análisis del impacto. Ahora, hay impacto social, hay impacto económico, hay impacto fiscal, hay impacto psicológico, hay impacto emocional, hay impacto en la tercera edad, hay impacto en los jóvenes, hay impacto en los asalariados, hay impacto en los desempleados, hay impacto, o sea, también el impacto se delimita más. Entonces, usted, ¿qué impacto pretende analizar? El impacto normativo, a lo mejor y cambia Mm, las normas, o a lo mejor y va a cambiar la calidad de vida, ¿cierto? De los que con este nuevo régimen se van a ver afectados unos o se van a Es que, ver, por ejemplo, si yo digo social, abarca a todos, o sea, yo nada más quiero aterrizarlo en las personas que antes tributaban en el régimen del RIF. O sea, ¿cómo sería en los pequeños? Es que ya no se llama pequeños contribuyentes.
Pero, ¿cómo sería? Entonces podría hacer análisis sobre el impacto económico en los contribuyentes. En los contribuyentes, porque no todos contribuyen, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, en los contribuyentes, el régimen simplificado de confianza en México, de México. Análisis del impacto o sobre el impacto económico, incluso socioeconómico, en los contribuyentes del régimen simplificado. Entonces, podría quedar así. Y ya entonces en la investigación usted va delimitando más qué es lo que usted va a encontrar es que pues este nuevo régimen pues afecta principalmente a los pequeños, medianos productores, a los de las pymes. Ajá. ¿Por qué? Porque específicamente se les aumentó un impuesto sobre la renta o qué sé yo. Entonces ya ahí en la investigación se van delimitando aún más las especificaciones. Entonces ya sí, yo ya sé que es el impacto socioeconómico sobre una población específica. ¿Cuáles son los contribuyentes de ese régimen? Sí, De ese sí. régimen tributario que es denominado régimen simplificado de confianza y que es un programa público que se da durante el gobierno en el presente año o en el año vigente o a partir de este año en adelante. Sí, así Ajá, sería, a partir de este año. sí. Entonces sí, ese es importante porque toda investigación debe contextualizar, o sea, debe ser clara, que así la lea alguien que no maneje el tema, sepa, tenga nociones de qué es lo que va a hablar. Digamos, si alguien de salud va a hacer un proyecto de investigación, lo más probable es que debe poner ahí, estudio de los endocrinólogos. Bueno, ¿qué es eso? Entonces hay que poner ahí estudios de los médicos especialistas en microbiología, bueno, 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 ya. O sea, de tal modo que, bueno, yo ya sé que eso es un sustantivo, que no sé qué es, pero es una rama específica de la salud y que van a hablar acerca de eso y sobre el impacto que eso genera en una población específica, o en un paciente, o en una población, o en un gobierno. Es como eso. Entonces, por eso el título es lo más importante, porque a partir del título ya, entonces, ahorita sí ya siguen los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos. Y en el objetivo general lo que yo voy a hacer es convertir ¿Título? en verbo, así Ok. como lo ponía. Entonces, ¿cómo podría quedar? Pues ya entonces sería analizar, ¿no? Efectivamente. Analizar y todo lo que está de más. Sería analizar el impacto. Ahí lo puse. Ahí me disculpa las mayúsculas y minúsculas. Sí, Pero profe. así quedaría el objetivo general. Sería analizar el impacto. Entonces, el objetivo general es lo que generalmente busca la investigación. En sentido general, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a analizar el impacto. Ahora, los objetivos específicos serían actividades que yo voy a hacer para alcanzar el objetivo general. Entonces, ¿cuál podría ser un objetivo específico? ¿Yo qué puedo hacer para analizar el impacto socioeconómico de los contribuyentes? Pues yo le había puesto así conocer la aplicación del nuevo régimen. Ok, está bien. Sí. Yo les estoy O el pidiendo. alcance sería, profe. Ajá. Mejor el alcance, ¿verdad? Sí, en este caso,
usted es libre de seleccionar 3 objetivos específicos que usted considere que son pertinentes para poder comprender el análisis de lo que usted está Sí, planteando, ¿no? Entonces usted dice, bueno, conocer la aplicación del nuevo régimen, pero de todos modos debe ser más específica, ¿ok? Conocer la aplicación del nuevo régimen tributario de de tal manera que quede claro y conciso lo que usted va a hacer. Entonces, a lo mejor es que cuando uno escribe un objetivo, una investigación, no debe escribir solamente para uno, porque usted lo entiende, pero el que lo lee debe entenderlo. O sea, como quien dice, una investigación debe ser tan clara y concisa que pueda cualquier persona de cualquier área o cualquier disciplina ajena a la que usted está, en la que usted se desenvuelve, lo pueda leer y lo comprenda. Digamos, conocer la aplicación del nuevo régimen. Entonces, ¿el nuevo régimen de qué? Bueno, el nuevo régimen de contribuyentes simplificado de confianza. El del régimen, porque además yo no sé si el régimen simplificado de confianza es nuevo o es viejo, yo no sé eso. Entonces tendría yo que especificar, aunque parezca muy redundante, sí es importante hacerlo porque, o sea, el lector debe quedarle claro, qué es lo que usted quiere hacer en sentido tanto general como específico. Entonces, mire, ya pues se terminó nuestra sesión, pero para la próxima clase, ahí está ya la actividad colgada en el Classroom, para que entonces usted con esta noción que vimos hoy, usted pueda hacer, eh, pueda hacer el ejercicio y en la próxima clase entonces lo revisamos nuevamente y si hay alguna inquietud, pues lo vamos trabajando. sí, profe. Ok, pues entonces pues nos vemos la siguiente clase, estimada Socorro. Y les queda esta actividad pendiente y un breve reporte de lectura para nuestra segunda sesión. Entonces tenga usted un buen fin de semana Sí, y nos profe. vemos. Es lo que estaba yo viendo que no me llegaban los avisos y estaba yo, ahorita que entré ya vi que tengo pendientes. Ajá. Ok, perfecto, estimada Socorro. Pues entonces nos vemos en la siguiente sesión. Tenga usted un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bueno.